Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en el curso Análisis Clínicos de Psicogeriatría. Yo soy el doctor Hugo Vega Hernández, psiquiatra psicogeriatra. Vamos a continuar en esta segunda semana con el tema Trastornos del ánimo, generalidades. Pues para comenzar necesitamos definir primero la diferencia que existe entre ánimo y afecto. Sabemos que la tristeza es una de las emociones básicas del ser humano. Sin embargo, la depresión es un padecimiento de tipo psiquiátrico que ya genera disfunción. Pero bueno, tenemos que definir primero qué es ánimo y qué es afecto. Para empezar, ánimo es el tono vital dominante mantenido que influye en el comportamiento de la persona. Es decir, el ánimo es cómo el paciente llega a sentirse en cuestión anímica. Y el afecto es la expresión externa del estado de ánimo. Es decir, cómo es que la persona está reflejando lo que siente en su interior. Es por eso que muchas personas dicen sentirse tristes y se nota la cara que está reflejando precisamente esa tristeza, ese estado de ánimo decaído. Sin embargo, hay otras personas que dicen estar bien o estar tranquilos cuando están demostrando otro tipo de emoción. El ánimo y el afecto tienen que ir siempre de la mano. Cuando estos van de la mano, quiere decir que nosotros como personas sabemos identificar la emoción que estamos viviendo. Cuando una persona se percibe con un estado de ánimo normal, pues va a tender a reaccionar de una manera adecuada ante los estímulos externos. Si hay un estímulo que le causa felicidad, va a poder sentir esta felicidad o esta alegría y posteriormente va a poder regresar a ese estado de ánimo de tranquilidad. Cuando el estado de ánimo tiende a estar a la baja por algún estímulo externo, pues se muestra tristeza, que esa tristeza va a permanecer durante un instante y posteriormente va a regresar nuevamente a ese estado de ánimo normal. Cuando esto se hace exagerado, ya sea que el estado de ánimo es elevado y es extremadamente elevado y se perpetúa por un lapso largo de tiempo, puede generar síntomas de tipo manía. Y por otro lado, cuando el estado de ánimo se va hacia abajo, es decir, se suprime, se muestra un estado de ánimo mucho más fuerte que la tristeza, que se hace sostenido, y es cuando decimos que la persona tiene depresión. Y obviamente esto se va a ver reflejado en el afecto, que cuando la persona está tranquila podemos decir que se encuentra en un estado de eutimia. Cuando el paciente o la persona está abatida o está tendiente a la tristeza, vamos a decir que se muestra hipotímico. Y al contrario, cuando se encuentra muy feliz, podemos decir que es hipertímico. Y obviamente cuando esto se perpetúa puede llegar a dar pie a la presencia de algún tipo de trastorno del estado de ánimo, ya sea de tipo depresivo o de tipo bipolar. Dentro de la clasificación de trastorno depresivo podemos dividirlo en depresión de tipo unipolar, es decir, solamente ha presentado episodios depresivos, jamás ha presentado episodio de manía o hipomanía, y también distimia, que es un estado de ánimo persistente en el que la persona se encuentra constantemente triste, pero la tristeza no es tan grande que lo llegue a hacer disfuncionar. Por otro lado, el trastorno bipolar se puede dividir en episodios de manía e hipomanía que cumplen con estados de euforia o irritabilidad constante que llegan a generarle disfunción a la persona que lo está padeciendo. Pero bueno, este tipo de trastornos del estado de ánimo van de un polo a otro polo y pueden manifestarse estas dos caras de la moneda en una sola persona, generándole un trastorno de tipo bipolar. Pero cuando es de tipo unipolar, pues casi siempre los síntomas van a ser de tipo depresivo. Es más común presentar un episodio depresivo que síntomas maniatiformes. Pero ¿cómo es que se presentan estos síntomas? Pues bueno, en el estado de ánimo exaltado o en el estado de ánimo de hipomanía y de manía,
¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a ver al paciente exaltado, expansivo, hiperactivo, con pensamientos de grandiosidad, con un aumento en la velocidad del pensamiento, aumento en la cantidad de energía y de las actividades que realiza, y por tal motivo pues va a tener disminución en la cantidad de sueño, disminución en la necesidad de sueño. Y por otro lado, cuando se muestran síntomas depresivos, pues va a haber tristeza, desesperanza, desilusión, ideación suicida, entre otras cosas. Hoy bien sabemos que la depresión es un padecimiento en el que existen cambios neurobiológicos, es decir, cambios a nivel de neurotransmisores, cambios a nivel de sustancias químicas del cerebro, que generan un desequilibrio y por tanto van a repercutir en esta manifestación del estado de ánimo. Es por tanto que la depresión es una enfermedad, no es cosa de voluntad, no es una situación que se quite echándole ganas, es un padecimiento que genera cambios a nivel del estado mental del paciente y también cambios a nivel del estado físico. Una persona que se refiere triste, pues si la tristeza es episódica y dura unos minutos, pues no va a repercutir en su actividad, pero si una persona se encuentra deprimida, esto ya va a tener una repercusión a nivel de la realización de sus actividades. Y pues bueno, el impacto que esta genera en la calidad de vida de las personas es muy fuerte. Hoy sabemos que se presenta con mucha frecuencia en el adulto mayor y esto va a generar un costo muy alto a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de desgaste emocional, tanto para la persona que lo padece como para sus familiares. Por otro lado, puede presentarse como un episodio depresivo de primera vez en la vida o un episodio depresivo recurrente. Puede ser primario como padecimiento psiquiátrico o puede ser secundario a un padecimiento de tipo médico o a la medicación o al uso de sustancias. Pero eso va a depender también del inicio de los síntomas y también de la historia natural de la enfermedad. Afecta a 350 millones de personas en el mundo y es la principal causa de discapacidad. Esto, según los registros de la OMS del 2016, y va en aumento. Cada vez es más común ver a gente deprimida, y no solamente gente adulta mayor, gente adulta joven, sino también a niños. Es más común el día de hoy ver a gente que se encuentra bajo estos estados depresivos. Sabemos bien que de no tratarse de la manera adecuada, con el tratamiento adecuado y sobre todo con el seguimiento adecuado, pues puede llegar a tener riesgos a la salud física y a la salud cognitiva. En el adulto mayor se ha reportado que hasta el 25% llega a tener problemas cognitivos, y hay reportes que también nos llegan a decir que hasta el 60% de las personas que llegan a padecer depresión después de los 60 años presentan síntomas cognitivos. Entonces el impacto que esto tiene dentro de la población pues llega a ser muy grande. Hablando un poco de epidemiología, se dice que entre el 1 y el 4% de los adultos mayores experimentan depresión y entre el 6 y el 32% en residentes de hogares para ancianos. En otros estudios se ha visto que hasta el 45% de las personas ancianas que están como residentes en alguna casa hogar, pues presentan esta sintomatología. Es decir, 1 de cada 2 llega a presentar síntomas depresivos. La prevalencia es del 10 al 20% en algún momento de la vida, y se proyecta que conforme pase el tiempo, pues esto vaya creciendo. Casi 40% representa episodios depresivos recurrentes, es decir, que ya lo han presentado en algún otro momento de la vida. Pero no por eso todos llegan a ser tratados. Muchos de los episodios depresivos no son tratados de la manera adecuada y no se les da seguimiento. En otro lado son minimizados por las características que presentan. En México, pues el 2% de la población general sufre depresión y se proyecta hasta el 20% en una década. A nivel nacional, Bello y colaboradores pues han visto que de 4.5 al 5.8 de mujeres y 2.5 en hombres mayores de 60 años presentan esta situación,
Y también, pues bueno, les decía que dependen muchos factores para la presencia de los síntomas depresivos y el impacto que estos puedan tener también llega a ser muy grande dependiendo de la patología que se tenga de base. Si una persona ha sido activa toda su vida y de repente se ve inmóvil, pues esto le va a generar ansiedad, intranquilidad y también síntomas depresivos y pensamientos negativos recurrentes. Dentro de otras cosas, personas que cursan con episodios, con trastornos o enfermedades como diabetes de muchos años, hipertensión arterial, con eventos vasculares cerebrales, van a llegar a presentar síntomas depresivos en algún momento de la enfermedad. Y todo esto epidemiológicamente pues varía de acuerdo a la región que se ha estudiado. Hay poblaciones que presentan mayor cantidad de síntomas depresivos. Por otro lado, pues como vemos, las estadísticas son más favorecedoras para los hombres, es decir, los hombres padecen menos de síntomas depresivos. Esto también puede ser porque a nivel cultural en México estamos acostumbrados a que los hombres no lloran y los hombres pues limitan más las emociones que tienen a pesar de que lo sientan. Pero, ¿cómo es que sabemos hoy en día que la depresión no solamente es una situación psicológica, sino también médica? Pues bueno, a través de la etiología y la patogenia. La clínica que estamos viendo el día de hoy, pues es resultante de todos los cambios a nivel biológico que existen. Si bien es cierto, en todas las personas que cursan con un padecimiento psiquiátrico influyen factores biopsicosociales, pues nosotros hoy en día los neurocientíficos nos estamos dando a la tarea de dar este sustento neurobiológico a toda la patología de tipo psiquiátrico. Y no solo nos limitamos a evaluar los síntomas psicológicos, sino también a los cambios que están ocurriendo a nivel del organismo. Pues viendo los factores que influyen para la presencia de un episodio depresivo, pues sabemos que existen los factores psicosociales, los biológicos y los aspectos del desarrollo neurológico. Todas las vivencias que vamos a ir teniendo en el transcurso de nuestra vida, pues van a ir marcando de alguna manera cómo es que nosotros vamos a definirnos como personas. Y eso también nos va a decir cómo vamos a contender contra las situaciones que vengan mucho más adelante. Obviamente las experiencias estresantes durante la vida no van a impactar de la misma manera en todas las personas. Va a haber personas que van a ser más vulnerables a sufrir algún tipo de situación psiquiátrica o psicológica que tenga una repercusión tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Dentro de los factores psicosociales que son de importancia a valorar en el anciano, pues es las experiencias vitales que hayan tenido en el transcurso de su vida. Cuestiones de género es más común en mujeres, ya lo vimos hace rato. El estado civil y el aislamiento social. Las personas que viven solas van a tener mayor repercusión en la presencia de episodios depresivos. La condición socioeconómica, pues obviamente a mayor pobreza, pues mayor va a ser la insatisfacción sobre la vida y más probabilidad va a tener la persona de sufrir un padecimiento psiquiátrico. Factores como el envejecimiento. Para muchas personas el verse viejo es verse vulnerable o verse inútil y esto impacta de una manera bastante fuerte en su pensamiento. También sabemos que después de los 60 años llega la jubilación y tanto la jubilación como la falta de empleo puede generar esta sensación de inutilidad. Las pérdidas familiares, tanto de hijos como de esposos, hermanos, van también a influir de una manera fuerte en la presencia de estos episodios depresivos. La soledad ya lo habíamos hablado y la poca esperanza que se tenga sobre un futuro prometedor. Los factores neurobiológicos pues pueden ser alterados de diferentes formas, por cambios a nivel bioquímico, por cambios a nivel de el sistema neuroendocrino, por cambios a nivel vascular que influyan en modificaciones en la secreción de ciertos neurotransmisores, entre otras cosas. Pues bueno, los factores biológicos cobran importancia cuando hay algún tipo de lesión, cuando hay cambios metabólicos y cuando hay cambios
como el estrés. Es bien sabido hoy en día que los cambios en el cortisol pueden generar alteraciones a nivel de neurotransmisores, los que influyen directamente sobre los cambios a nivel del estado de ánimo. Otros pues cambios a nivel estructural, ya lo habíamos comentado, y cambios a nivel celular y subcelular. Y bueno, de la misma manera sabemos que hay aspectos del desarrollo neurológico que pueden también alterar el funcionamiento cerebral y dar pie a la presencia de síntomas de tipo depresivo. Hoy en día sabemos también que los factores estresantes durante la vida van a generar cambios a nivel de nuestro cerebro, y esto es lo que llamamos epigenética. Un episodio estresante que genere mucho impacto tanto físico como emocional en una de las personas puede dejar una huella neurológica, y esta a la larga se va a traducir en cambios estructurales y también en cambios genéticos. Eso da pie a que nosotros, al tener alterada nuestra genética, pues la vamos a transmitir de la misma manera. Dentro del desarrollo neurológico, pues sabemos que hoy en día la, la atención que se le da a las madres es un poquito más enfocada a cuidar también tanto la salud física como emocional, porque esto puede dar lugar a que de no ser cuidado, pues puedan cursar con alguna enfermedad tipo psiquiátrica durante el embarazo, y esto lleve a tener un impacto dentro del desarrollo del bebé. Otra de las situaciones a nivel psicológico, pues el apego entre la madre y su dependencia genera alteraciones benéficas en el estado de ánimo. Hoy sabemos que se está dando pie a que después de que nacen los bebés se los dan a su mamá, y esto porque aparte de que mejora la lactancia, da chance tanto a la mujer como al bebé de tener un mejor apego emocional. También sabemos hoy en día que la falta de atención materna en el periodo postnatal es un factor de riesgo para diferentes tipos de enfermedades mentales en la edad adulta posterior: psicosis, depresión y ansiedad. Como principal factor de riesgo para la depresión, pues el estrés provoca cambios relacionados no solo con glucocorticoides, sino con sistemas monoaminérgicos y glutamatérgicos, y por otro lado, pues los cambios neuroplásticos que se han observado en los animales, pues hay cambios a nivel de la densidad de la columna vertebral, en las neuronas principales del hipocampo y en la corteza prefrontal medial. Es por eso que debemos estimular este apego madre-hijo desde el embarazo y después de que se lleve a cabo el parto. Otra de las situaciones a las que se le está poniendo mucha atención durante los últimos años es a todos los procesos inflamatorios que se producen en la presencia de episodios agudos y crónicos de tipo psiquiátrico, ya sea depresión, ansiedad, psicosis, delirio, entre otros. Y se ha visto que las vías inmunoinflamatorias activadas influyen en varios procesos neurales, especialmente en la neurogénesis. Cuando hay un proceso psiquiátrico agudo y que se cronifica, pues esta neurogénesis se ve limitada. Esto va a tener un impacto en gran cantidad de neurotransmisores, principalmente los neurotransmisores como serotonina y los glucocorticoides. También hay cambios a nivel de prolactina, hormona de crecimiento, tiroides, entre otras. Y bueno, pues estos cambios, ¿cómo van a influir? Cuando llegue el estrés y situaciones inflamatorias o dolor, junto con la vulnerabilidad genética, pues van a dar lugar a lastimar o a generar alteraciones a nivel de los neurotransmisores implicados en la conducta y también a nivel de los estados afectivos. Van a generar cambios a nivel de la función en el sistema serotoninérgico, noradrenérgico, cambios a nivel de la estructura del hipocampo, alteración neuroendocrina, alteración a nivel celular y subcelular, y esto va a tener por consecuencia pues la presencia de los síntomas depresivos. Los síntomas depresivos no solamente van a ir con la tristeza, sino van a ir los cambios emocionales, cambios cognitivos, cambios conductuales y cambios somáticos.
Como vemos, la depresión no solamente es un estado de ánimo que repercute en un cambio a nivel de la felicidad o la tristeza, sino que es un cambio a nivel de el estilo de vida y de la forma de vida, generándole pues cambios a todos estos niveles, ¿no? Y bueno, específicamente las regiones de sistemas neuronales relevantes que son dañados o lastimados dentro de un episodio depresivo mayor, pues son aquellos que regulan de manera automática y voluntaria la emoción y también son aquellas que procesan toda esta situación estresante o toda esta situación emocional. Esto va a tener una repercusión bastante importante. Y son el área dorsolateral prefrontal, el área de la corteza prefrontal medial, el cíngulo anterior, la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal ventrolateral, entre otras. Y esto va a repercutir pues en todos estos cambios en el estado de ánimo. Los cambios en el hipocampo pues va a ser en el procesamiento de la situación estresante y de la situación vivida, y va a haber alteraciones en la memoria. Los cambios en la amígdala, pues la alteración emocional, los cambios en el córtex cingulado, el déficit cognitivo y toda esta dificultad para procesar y reprocesar las situaciones emocionales y también las situaciones vivenciales del momento. Hay disminución de la atención, disminución de la concentración y el ánimo deprimido. Pero el ánimo deprimido también va de la mano con la voluntad disminuida, con la dificultad para realizar actividades debido a estos cambios en la voluntad, a este cansancio, a este agotamiento fácil que llegan a presentar las personas con esta situación. No solamente hay cambios a nivel estructurales, sino también se han identificado algunos genes que predisponen a las personas a cursar con un episodio depresivo. Y esto pues a su vez genera cambios a nivel molecular y se traduce en todos estos cambios a nivel de sistemas neuronales. Y pues estos cambios que vienen desde nivel genético van a presentar alteraciones en ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, en la corteza cingulada anterior, un cuadro clínico va a presentar apatía. En la corteza dorsolateral va a presentar cambios a nivel cognitivo. En la corteza orbitofrontal, cambios a nivel ejecutivo, disfunción ejecutiva, dificultad para realizar planeación. Es por eso que muchas personas que cursan con depresión tienen dificultad para tomar decisiones de manera asertiva. Cambios a nivel del hipocampo, lo que ya habíamos hablado hace ratito, el desempeño de la memoria, cambios a nivel también de la sustancia blanca van a repercutir en disfunción ejecutiva, dificultad en la velocidad de procesamiento de la información, déficits de memoria y cambios a nivel de ganglios basales que se van a traducir en retraso psicomotor, en desgana, desmotivación, apatía y también reducción en la velocidad del procesamiento de la información. Todas estas áreas pues obviamente van a tener cambios, van a presentar cambios a nivel de los estudios de imagen cerebral, los cuales van a mostrar alteraciones en el volumen en ciertas áreas, con disminución en gran cantidad de áreas, también cambios a nivel del funcionamiento y sobre todo cambios en la activación de ciertas áreas, como lo es el área de la amígdala. Esto va a repercutir pues en los cambios a nivel de neurotransmisores. Pero bueno, vamos a ver cuál es el cuadro clínico que presenta un episodio depresivo. Pues dentro de todos los trastornos que se encuentran dentro de los trastornos de tipo depresivo se encuentra disregulación destructiva del estado de ánimo, que este se ve desde las primeras etapas de la vida, trastorno depresivo mayor, depresivo persistente, distimia, el trastorno disfórico premenstrual, que este es solamente para las mujeres, el inducido por sustancias o medicamentos debido a otra afección médica y otro trastorno no especificado. Obviamente en el anciano pues encontramos depresión mayor, distimia y inducido por sustancias y otra afección médica.
Hablando específicamente de lo que es la depresión, pues tenemos que saber cuáles son los criterios diagnósticos para poder darle a una persona, pues, este diagnóstico. Son 5 o más de los siguientes que se encuentran al menos en un periodo de 2 semanas o más. Al menos uno de los dos primeros se encuentra casi todo el tiempo, que es ánimo deprimido o pérdida de el interés o de placer. Cuando vemos a un paciente con estas características, pues lo vamos a ver constantemente triste, desganado, desmotivado, no va a querer hacer nada, nada le va a parecer bueno, todas las situaciones que antes le gustaban las va a dejar de lado y esto va a repercutir en cambios también a nivel de la necesidad de comer. Para algunas personas hay aumento en la ingesta y para otros hay disminución. Es común ver que personas tristes o deprimidas, principalmente ancianos, dejan de comer y ahí viene un declive en el peso. Por otro lado, pues otro de los síntomas cardinales es el insomnio. Las personas deprimidas pues, se la pasan pensando constantemente en estas cosas que le generan tristeza y tienen rumiación de ideas con esta situación y esto les genera insomnio. Por otro lado, hay personas que dentro de su depresión tienen dificultad para pensar, no piensan nada y se la pasan acostados y tienden a dormir más. Unas personas pueden llegar a presentar agitación, mientras otros se muestran como cansados, con flojera, con disminución de la fuerza y de la voluntad. Eh, en algunas personas también hay fatiga o pérdida de energía. Constantemente esta situación de tristeza nos genera sentimientos de inutilidad. Y como ya vimos anteriormente, pues la afectación a ciertas zonas específicas del cerebro, principalmente hipocampo, pues va a generar disminución en la capacidad para recordar y también los cambios a nivel prefrontal, pues disminución en la capacidad para pensar o concentrarse. Y junto con los pensamientos de inutilidad, pues llegan pensamientos que llegan a ser de muerte, ideación suicida, intento suicida o un plan específico para llevarlo a cabo. Cuando vemos una persona con episodio depresivo, pues tenemos que identificar si él está cruzando con algún otro tipo de sintomatología que esté exacerbando los síntomas o que haga que el padecimiento pues sea mucho más severo de lo que podría ser sin estos síntomas. Y estas son las características como síntomas de ansiedad, características mixtas, es decir, síntomas maníacos o hipomaníacos, características melancólicas, atípicas, psicóticas, catatonia, de inicio en el periparto o de patrón estacional. Otro padecimiento que tenemos que identificar es la distimia, que este es un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, durante un mínimo de 2 años. Durante este tiempo se presenta poco apetito, insomnio, poca energía, baja autoestima, falta de concentración. Sin embargo, la persona que padece esta situación pues va a ser medianamente funcional, va a continuar yendo al trabajo, va a continuar realizando sus actividades, constantemente va a estar con el ánimo abatido o triste, pero va a ser de cierta manera funcional. A diferencia de el episodio depresivo que los síntomas depresivos llegan a generarle a la persona una disfunción real dentro de su actividad previa, también a nivel de su sistema cognitivo, en la forma en cómo piensa y la forma como realiza sus actividades previas. Esta distimia pues es muy común en el adulto mayor. Si ustedes le preguntan a los adultos mayores acerca de este tipo de síntomas, pues muchos pasan más días tristes que sin los síntomas de tristeza. Sin embargo, ya se han habituado a este modo de sentir que ya no lo sienten tan fuerte como al principio. Y es común ver que muchas personas pues ya se adaptaron a este tipo de sintomatología. Hay que especificar si la distimia es leve, moderada o severa. Y si va sola o va junto con un episodio de depresión mayor, porque hay momentos en los que se pueden juntar y esto puede exacerbar la sintomatología que se presenta, haciendo del cuadro un cuadro mucho más agudo y mucho más grave. Otra de las situaciones en las que tenemos que poner mucho énfasis en el adulto mayor pues es el trastorno depresivo a otra enfermedad médica, ya que comúnmente presentan problemas metabólicos, problemas vasculares o patología de otro tipo que pueda generar
per se sintomatología psiquiátrica, o el tratamiento para este tipo de patologías puede estar generando también sintomatología de tipo psiquiátrico, y es por eso importante identificar si esto está influyendo directamente. Para los episodios depresivos pues hay especificadores. Los síntomas de ansiedad pues va a presentar nerviosismo, intranquilidad, dificultad para concentrarse, miedo, preocupación. Dentro de las características mixtas va a presentar un estado de ánimo elevado expansivo, aumento de la autoestima, más hablador del habitual, fuga de ideas, aumento de la energía dirigida a un objetivo, implicación aumentada o excesiva en las actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, disminución del sueño y apetito. Dentro de los síntomas más comunes que se presentan son síntomas de ansiedad. Por lo regular, el episodio depresivo en el anciano va con características tanto depresivas como características de ansiedad. Identificarlas nos va a ayudar a dar el tratamiento más específico para cada uno de los pacientes. Es muy raro ver a ancianos que presentan características mixtas. Por lo regular eso es en jóvenes, y a veces es difícil de identificar porque el médico no le cree al paciente que esté cursando con este tipo de sintomatología. Otra de las características que tenemos a bien identificar son las características melancólicas, que estas son pérdida del placer en todas o casi todas las actividades, falta de reactividad a los estímulos, desaliento profundo, desesperación y mal humor, depresión que acostumbra a ser peor en la mañana, despertar pronto en la mañana, es decir, 2 horas antes de lo habitual, el paciente se despierta de madrugada y ya no puede volver a dormir, notable agitación, pérdida de peso importante y culpa excesiva. Esta sintomatología en ocasiones llega a ser tan fuerte que el paciente pues disfunciona de una manera bastante característica. La sintomatología melancólica puede ser tratada con medicamentos tricíclicos, pero también con algunos ISRS. Sin embargo, hay que identificar cuáles son los síntomas y cuáles son las características de cada medicamento para poder darle la mejor atención a nuestros pacientes. Dentro de las características atípicas que pueden presentar en un episodio depresivo, pues reactividad del estado de ánimo, es decir, aumento del estado de ánimo en respuesta a sucesos positivos reales. La reactividad tiende a ser exagerada. Hay notable aumento de peso, hay muchísimo sueño, hay sensación de pesadez en las piernas, en los brazos, y patrón prolongado de sensibilidad de rechazo interpersonal. Es la sensación de los pacientes de ser rechazados por todas las personas que lo rodean. En este caso, pues no se cumplen las características melancólicas y tampoco la catatonia. En el paciente con depresión con características atípicas no es muy común en el joven, pero en el anciano sí tiende a ser un poco más común, en cuestión de que no se puede mover, no puede hacer nada, no siente ganas de hacer nada y toda su energía disminuye. Por otro lado, pues aunque es atípico el aumento del apetito, en el anciano muchas veces hay disminución de este, que es notable. Una de las situaciones que llega a ser común en el anciano, principalmente en aquel que presenta depresión de primera vez de inicio tardío, es decir, más allá de los 60 años, son las características psicóticas. Se ha visto que hasta del 40 al 60% de las personas que presentan depresión en esta etapa de la vida llegan a presentar características psicóticas. Y es decir, primero empiezan los síntomas depresivos y después se agregan los síntomas psicóticos, siendo los más comunes, pues, síntomas de incapacidad personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo o la sensación de ser castigados y que se merecen este castigo. Las características psicóticas pueden ser congruentes con el estado de ánimo o pueden ser incongruentes con el mismo. Otro de los síntomas que se llegan a presentar en los pacientes pues es la catatonia. La catatonia no es uno de los síntomas que se presenta en primera instancia en un episodio depresivo y tampoco se presenta desde, desde el principio. No es muy común presentar catatonia porque esto es más del espectro de la esquizofrenia. Sin embargo, en algunos pacientes con sintomatología bastante acusada puede llegar a presentarse.
En mi experiencia yo lo he visto más en pacientes que presentan depresión secundaria a alguna lesión de tipo vascular. Y bueno, también hay personas que inician en el periparto, antes o después del parto. Es importante también dar seguimiento a estas personas que presentan depresión antes o después del parto, porque tienen una alta probabilidad eh, de padecer trastorno bipolar. Y por último, pues con patrón estacional. El patrón estacional es bien específico, que se presenta en ciertos momentos del año. Y los síntomas se exacerban mucho más en ciertos momentos del año. Por lo regular, estos pacientes cursan con episodios depresivos de mucho tiempo y los síntomas se hacen más grandes y se agudizan principalmente en otoño e invierno. Y es por eso importante darle atención a estos síntomas. Por otro lado, hay personas que inician con estos padecimientos cada que llega la estación del año, y después de eso disminuyen o desaparecen. Este diagnóstico lo vamos a hacer con base en la clasificación del DSM-5 o de la CIE-10, y para eso vamos a utilizar escala de depresión geriátrica de Yesavage, depresión de Hamilton y escalas de Cornell. Estas escalas van a tener la característica de que van a ser escalas tipo Likert, van a presentar una puntuación, y esa puntuación nos va a dar el grado de severidad del padecimiento. Las escalas nos van a ayudar principalmente para saber si ha mejorado o no ha mejorado el paciente con el paso del tiempo. Sobre todo cuando iniciamos un tratamiento, estas nos ayudan a saber si la sintomatología que presentó en el principio está siendo igual de fuerte, menos o más. También es importante que a todos los pacientes les hagamos pruebas complementarias de evaluación, como lo son hemograma, bioquímica sanguínea, análisis de orina, función tiroidea, vitamina B y folatos, porque en ocasiones llega a haber disfunción a nivel de hormonas o a nivel de vitaminas, que da lugar a la presencia de síntomas depresivos. En ocasiones podemos también utilizar resonancia magnética o tomografía cuando pensamos en un padecimiento secundario a alguna lesión vascular. Hay diferencias específicas entre mujeres y hombres. La mujer tiende a deprimirse más que el hombre, y las características de la depresión a veces son influidas por la presencia de cambios a nivel hormonal. En el hombre, por otro lado, es más fácil reconocer que sienten fatiga, irritabilidad, pérdida de interés a las actividades que antes hacían, entre otras cosas. Y dentro de las características de la depresión en el anciano, pues hasta el 60% llega a ser delirante. Hay depresiones graves y melancólicas que son igual de frecuentes, sin embargo, llegan a ser más características en el anciano. El anciano tiene más quejas somáticas y disfunción ejecutiva. Hay depresión distímica, hay formas menores o subclínicas. Por lo regular, el paciente anciano cursa con síntomas depresivos que llega a tomar como normales debido a que ya lleva mucho tiempo con ellos, y a mayor edad los síntomas son más característicos. Pero también otra cuestión importante es que después de los 75 años hay mayor riesgo de suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que cursan con sintomatología depresiva en esta etapa de la vida. Y pues una vez que ya vimos las generalidades de lo que son los síntomas depresivos, distimia y algunas características de algunas formas de la depresión, pues vamos a dar pie a la lectura de los casos clínicos y posteriormente a la explicación de los mismos. Después volvemos con tratamiento de la depresión.